En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de contrastes de hipótesis y nos vamos a centrar sobre todo en saber cómo elegir la hipótesis nula, cómo elegir la hipótesis alternativa y después cómo interpretar el p-valor que nos salga. Empezamos con este primer ejemplo. Un compañero nos dice que es capaz de leer mentes y para comprobarlo vamos a mirando cartas de una baraja y le pedimos que lea en nuestra mente de qué palo es la carta. ¿Cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alternativa? La hipótesis nula sería aquella en la que es el azar. Es la hipótesis del desconocimiento, pues si no sabemos nada, vamos a suponer que no lee mentes y que siempre en el azar, ¿qué va a adivinar? Pues el 25%. Por lo tanto, la hipótesis nula es que P es igual a 0,25. Y la alternativa, lo que queremos saber, es si sí es capaz de leer nuestra mente, con lo cual la hipótesis alternativa sería P mayor que 0,25. Nótese que la hipótesis nula y la alternativa ambas se tienen que elegir antes de saber los datos. Una vez sabidos los datos, si le elegimos las hipótesis después, los datos pueden colorear nuestro juicio y hacer que elijamos mal. Bien, pues en este caso dice que leemos 104 caras e indica que el palo correctamente 29 veces. Entonces lo metemos en R, prop3, 29 de 104, con una probabilidad nula de hipótesis nula de 0,25 y la alternativa es que sea mayor. Y nos sale un p-valor de 0,2856. ¿Esto qué significa? Esto significa que si va al azar, si su probabilidad de acertar es exactamente 0,25, lo que vemos es perfectamente normal. El que adivine 29 de 104, aunque esto sea un poco más del 25%, es perfectamente normal. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis nula, los datos que vemos son consistentes con la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis nula y llegamos a la conclusión que nuestro amigo no sabe leer mentes. Veamos otro ejemplo. Según el contrato, del porcentaje aceptable de componentes defectuosos de un proveedor es del 12%. Y en la última revisa nos ha llegado lo que sea. ¿Cuál sería la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? La hipótesis nula es claramente P igual a 0,12, pero tenemos una elección de la hipótesis alternativa. Solo podemos decidir al final de la prueba o nos quedamos con la hipótesis nula o nos vamos a quedar con la alternativa, o nos pasamos a la alternativa. Con lo cual, si elegimos que la alternativa es P menor que 0,12, eso quiere decir que o me quedo con la nula o me voy a quedar con que la remesa sí es aceptable. Solo voy a aceptar la remesa si es seguro que sí es aceptable. En cambio, si pongo P mayor que 0,12, entonces lo que quiero saber es si la remesa no es aceptable. Es decir, voy a rechazar la remesa solamente si estoy seguro que no es aceptable. Lo que cambia es un poco lo que pasa en los casos dudosos, que pasa por defecto. En el primer caso, por defecto, no voy a aceptar la remesa. Y en el segundo caso, por defecto, sí voy a aceptar la remesa. Entonces todo depende de qué es lo que es seguro que quiero saber. Digamos que en este caso, en caso de duda, vamos con el proveedor y aceptamos la remesa. Es decir, solamente rechazaremos la remesa si es seguro que la proporción es mayor que 0,12. De una muestra de 95 componentes, 11 han sido defectuosos. Lo metemos en R, 11 de 95, 0,12 con alternativa mayor. Y nos sale que un p-valor de 0,5. Otra vez, esto es perfectamente normal. Los datos que obtenemos son perfectamente consistentes con la hipótesis nula. Y entonces no es mayor, luego aceptaremos la remesa. Siguiente ejemplo. Estamos estudiando si un aditivo para la gasolina aumenta la potencia del coche. Para ello medimos el tiempo para acelerar de 0 a 100, primero sin el aditivo y después con. ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál la alternativa? La hipótesis nula es que los tiempos son iguales, el aditivo no hace nada. Ahora bien, la hipótesis alternativa es que los tiempos con el aditivo son menores con el tiempo sin el aditivo, es decir, aumenta la potencia. En este caso no puede ser que la hipótesis alternativa sea que el tiempo con sea mayor con el tiempo sin, porque entonces lo único que podríamos hacer es que o no hace nada o disminuye la potencia, y nos dicen en el enunciado que queremos saber si lo aumenta. Por lo tanto, la hipótesis alternativa tiene que ser la indicada, no la otra. Lo metemos en R, estos son nuestros datos, lo metemos en R y nos sale un p-valor de 0,02. 0,02 es un p-valor bajo, suficientemente bajo o no, depende un poco de lo que queramos, 0,02. Digamos que con alguna ligera duda nos vamos a quedar con la alternativa. Es decir, sí que hace algo. Los tiempos son menores y este aditivo hace algo.
Pero ya digo, con alguna muy pequeña duda, porque 0.02 podríamos considerarlo no suficientemente pequeño. Veamos otro ejemplo. Estamos comparando dos controladores de potencia para comprobar su consumo. ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa? La hipótesis nula, en este caso, es que los consumos son iguales, y la alternativa, en este caso, es que son distintos. Nos dicen simplemente que comparamos dos controladores de potencia, no tenemos ningún motivo para pensar que uno mejor consume más o consume menos que el otro, y entonces, si no tenemos ningún motivo, la única alternativa es que son distintos. Queremos saber si son iguales o distintos, no si uno es mejor que el otro, porque no tenemos ninguna idea, ningún motivo para pensar que uno es mejor que el otro para empezar. Estos son los consumos, hacemos el t-test de A-C-B, y nos sale que el p-valor es 0,1369. No está nada claro. No nos puede cantar ni si son iguales ni son distintos. No nos da mucha información. Si miramos el intervalo de confianza, bueno, quizá está más hacia uno que hacia otro. Miramos las medias, unos 0,8, otros 0,7. Pero quizá hay una muy ligera evidencia de que sí, que puede que sean distintos. Cuidado, la hipótesis alternativa son distintos, no que uno es mejor que otro, por lo tanto no sabríamos cuál consume menos. Quizá consume un poco más el B, con lo cual podríamos hacer otra prueba con más detalle y en este caso intentar ver si el B efectivamente consume más que el A, pero en principio tenemos dudas y no vemos que sean distintos. Hemos visto pues estos 4 ejemplos de cómo elegir la hipótesis nula, cómo elegir la hipótesis alternativa y cómo interpretar los p-valores. Esperamos que esto sirva para entender mejor el proceso del contraste de hipótesis.